A ver, ¿qué opinión hay? Ah, ok. Ok, Elmer dice de que parece ser que no se vio bien el video. Licenciada, yo no A pude ver, observar el video. perdón, ¿qué dice? Que no pude observar el video. No lo pudo observar. Muy bien, No, se lo voy a dejar ahí en el WhatsApp para que lo observen, porque yo lo bajé aquí a mi computadora y es cortito para que ustedes puedan apreciar. Pero es bien importante porque ustedes han escuchado recientemente, creo yo, porque son más acuciosos, que se está hablando de la física cuántica, que a la física clásica, la de Albert Einstein, ¿se recuerdan? Pues no es que haya quedado en desuso, sino que las investigaciones nos llevan a otra física. Los científicos están hablando de otras posibilidades y entre ellos la física cuántica nos viene a decir cosas que ya estaban ahí, solo que no las hemos, o sea, nuestra cultura no lo ha retomado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el video se ven o se observa cómo los científicos dicen que uno crea la realidad, ¿sí? La realidad que yo experimento, yo la creé. Y dicen que el problema grande es que le digamos a los científicos el problema de la mensuración, es decir, decir que hay un efecto observador, que lo que yo creo es, anteriormente yo misma lo había observado. Y habla entonces que hay una inseparabilidad, o sea, no se puede separar el observador de lo observado. Entonces dicen por ahí los científicos, en todas las formas de que nosotros hemos construido nuestra realidad, hemos tenido éxito. Pero dice, por ejemplo, Niels Bohr, un científico, dice que debemos tener como un poquito más agudizada nuestra percepción en cuanto a la realidad de la conciencia. Creo yo que en otros momentos hemos hablado de que nosotros somos el 95% de las cosas las hacemos de manera inconsciente y solo el 5%, más o menos, lo hacemos de manera consciente. Yo diría que ese 5% quizás está hasta muy sobrevalorado. Quizás el 1% hacemos consciente. Todo el tiempo andamos con una cantidad de pensamientos para acá y para allá. Nuestra mente no descansa, pero ¿qué es lo que andamos pensando? Eso que usted piensa es la realidad que usted crea. Entonces, ¿tenemos éxito? Nunca tenemos fracaso, dice otra analista por ahí. En todo nosotros tenemos éxito, jamás tenemos fracaso. Porque ¿qué capacidad tenemos para crear las cosas negativas? Si podemos crear cosas negativas en nuestra vida, llamo negativo a los problemas económicos, que muchos nos enfrentamos a ese problema, negativo a las enfermedades. Si somos tan capaces de crear cosas negativas, ¿por qué no somos capaces de crear cosas positivas? ¿Por qué? Porque el 95% le damos más facultades o es nuestro inconsciente el que crea. Y nuestro consciente, bien, gracias, ¿verdad? Entonces, es importante que nos hagamos de esta información, pero no solo de manera de conocimiento, sino también llevándola a la práctica, estando conscientes más tiempo. Ahora, precisamente, 22 de septiembre, estamos en el equinoccio de otoño. ¿Qué es el equinoccio de otoño? Es renovación. Nuestra naturaleza, nuestros árboles, en otoño, ¿qué pasa? Botan toda la hoja, ¿verdad? Y se renuevan. Entonces, nosotros igual, ¿verdad? Botar todo lo negativo y renovarnos para tener mejores posibilidades. Así que les dejo mi explicación del video y cuando ustedes lo vean, pues ahí pueden sacar más provecho porque ahí están los científicos explicándolo. Yo no soy científica, ¿verdad?
pero lo poco que puedo sacar del video es eso, que debemos de vivir todos los días en más conciencia, estar siempre pendientes de que nuestro cerebro, nuestros pensamientos no vayan de acá hacia allá, como que fuesen olas, voy a decir, ¿verdad? Que no tienen pues nada ahí, un límite que las tenga, sino que van y vienen. Entonces, así somos nosotros, ¿verdad? Con esa turbulencia en nuestros pensamientos. Esa es la idea, que aprendamos a vivir en conciencia. ¿Es fácil? Puede ser que no. Pero si hacemos todos los días un poquitito de esfuerzo, de voluntad, podemos hacerlo. Todos los días un poquito, un poquito, un poquito. Recuérdense que hay más personas a nuestro alrededor y si somos creadoras de cosas negativas también a estas personas las involucramos. Muy bien, a mí se me cayó un poquito el sistema, no sé si todos están conectaditos todavía. A ver. Sí, ya se le escuchó. ¿Hola? No sé si se me escucha, pero sí se le escuchó. Le digo. No, todo Ok. Ok, mi computadora como parpadeó un poquito, como que se apagó, pero no, quizás solo fue mi percepción. No es que yo creé eso, que se apagara la computadora, ¿verdad? Como somos seres creadores, imagínense ustedes. A ver, ¿tienen algún comentario después de mi explicación? Bueno, si no hay comentarios, ahí tenemos que ahora estamos, oigan, 22 les dije, ¿verdad? Hoy es 21 de septiembre y es el equinoccio de otoño. Muy bien. Tenemos ahí, no cambié la portada de las diapositivas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los objetivos del desarrollo? No, hablamos de los objetivos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y que tenían relación con los objetivos del desarrollo sostenible, que estos objetivos del desarrollo sostenible vamos para materializarlos hasta el 2030. Del 2015 al 2030 teníamos esa propuesta de las Naciones Unidas para generar todas las cosas buenas. Pienso yo que lo estamos haciendo desde una perspectiva no cuántica, hablando de la física cuántica, que es la reflexión de esta mañana. Lo estamos haciendo desde un punto de vista no cuántico. Creo yo que si los poderosos pues bajaran esa información a las escuelas, a la educación, pues de veras que podríamos crear un mundo mejor, ¿verdad? Todos con estas herramientas cuánticas. Pero eso no llega a las escuelas, eso poquitas personas somos las que pues nos metemos a leer y a leer y a leer y sabemos que ahí hay más cosas que no nos dicen. Entonces, creo yo que sí podemos alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible si todos tuviéramos estas herramientas que son capaces de salir adelante hasta el pueblo más retrasado. Muy bien, ahí tenemos la agenda y vamos a desarrollarla. Ya el saludo, bienvenida, ya lo hicimos, la reflexión ya la pusimos. Los temas, esos temas más o menos ya los toqué, ¿verdad? La política agraria, que es permanente, transformadora, reformista y revolucionaria. Se recuerdan que hablábamos de que una política agraria tendría que ser permanente, crear un plan de nación, siempre he pensado en eso, que no vaya a quinquenio, sino que sea un plan de naciones sostenidos en el tiempo, ¿sí? Aquí está mi perrita chula. Sostenidos en el tiempo, que ese plan de nación lleve todas las herramientas. Entonces estaríamos hablando de una política agraria permanente. Y si la política agraria tiene que ser transformista, claro que sí. Tiene que ir a transformar no solamente la parte de la actividad agraria, sino transformar al campesinado, ¿verdad? Ese amor que debemos tener por la naturaleza, que sea manifiesto y que
hayan todas las herramientas, que haya toda la ayuda necesaria que necesita el campesino para realmente tener un sector agrario transformado. En cuanto a la reformista, es necesario que se le dé una buena estudiada, diría yo, a las leyes que tenemos en este momento, leyes en cuanto al sector agropecuario. Tenemos leyes tan antiquísimas que solo lo que se hace es ir aprobando cosas, pero sin estar en una norma. Por ejemplo, que el paquete de semilla mejor, que los abonos, pero no está directamente. Esos son solo pinceladas en cada quinquenio. Imagínense en este año que sucedió que venía supuestamente a ese animal que se come los cultivos, y ahí a venenear, a echar un poco de veneno. No sé realmente si iba a venir, la langosta se llama, no sé realmente si iba a entrar a los cultivos, pero se fue a echar una cantidad de veneno a la tierra para evitar la langosta. No podría decir yo estoy en contra de eso, sin embargo, pues solo son cosas que salen así eventuales, pero no hay algo que esté en una ley contemplada. Y muchas de las cosas que se han logrado ha sido porque la gente se ha revolucionado, ¿verdad? La gente ha ido y ha luchado. Con la palabrita revolución no estoy muy de acuerdo, porque revolucionar es volver a es cíclico. Deberíamos de estar hablando de una política agraria evolucionista, no revolucionista, pero ese es mi punto de vista muy en particular. Entonces ya habíamos hablado sobre eso, solo pongo ahí para que ustedes recuerden, y vamos a hablar un poquito de la estructura agraria. Pero antes de hablar de la estructura agraria, quiero que vayamos a ver un poquito el reglamento orgánico del órgano ejecutivo. En el artículo 41 del reglamento nos habla del Ministerio de Agricultura y Ganadería y nos dice todas las funciones que éste tiene. En el primer numeral del artículo 41 nos habla de la ejecución de la política. Muy bien, ejecución de la política y administración de las actividades del sector agropecuario mediante planes y programas de desarrollo a nivel nacional. Vean ustedes en el primer numeral que esa política, si tenemos una ejecución de la política, tiene que haber una política agraria. Y si nos vamos a revisar cuál es la política agraria, bueno, estamos todavía con la política agraria del quinquenio pasado. Pero esas son las funciones, o sea que el Ministerio de Agricultura y Ganadería debe de crear una política que vaya al sector agropecuario, que dignifique el trabajo agropecuario. Luego tenemos que debe investigar, debe desarrollar y divulgar tecnologías que sean aplicables a las condiciones ambientales y socioeconómicas del país y que conduzcan al incremento de la producción y la productividad de los distintos rubros que constituyen la actividad agropecuaria, principalmente de aquellos que sustenten las necesidades alimenticias para consumo interno. Vean ustedes todo lo que implica este numeral. ¿Sí? Hablamos de producción y productividad. La producción solo se queda a nivel interno, voy a decir, para el consumo, para el autoconsumo. Cuando hablamos de productividad ya es poder sacar el producto de la campiña y llevarlo al mercado. Pero eso lo tiene que hacer el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuando habla de investigar y desarrollar y divulgar tecnologías. ¿Cuáles tecnologías son las que están siendo partícipes en el sector agropecuario? O sea, ¿a qué tecnología se está refiriendo? O sea, es ambicioso el numeral porque pues poco o nada se ve, ¿verdad? Muy bien, luego tenemos el siguiente numeral
el tercero y el cuarto que están derogados. El quinto nos habla de desarrollar actividades de capacitación a los productores y trabajadores del sector agropecuario y a los funcionarios profesionales y técnicos del mismo sector, a fin de que adquieran y perfeccionen los conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan realizar con eficiencia las tareas que les corresponden en el proceso de desarrollo económico y social del país. Vean ustedes el numeral quinto, en donde está mandando, ¿sí?, a que haya educación. Voy a llamar esto educación, no voy a decir capacitación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que debe de haber presencia en ese proceso o en ese desarrollo económico y social, estamos hablando que esas personas forman parte de una sociedad rural. ¿Se recuerdan que hablábamos de que el derecho agrario tiene relación con la sociología agraria? ¿Por qué? Porque son personas las que se dedican a la producción agropecuaria. Entonces, es competencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería tener las profesionales idóneos, capaces, para que vayan y hagan esta actividad de capacitación a la que yo llamo mejor educación, ¿verdad? Porque tenemos que educar con esas personas que ya tengan los conocimientos adecuados para poder salir adelante. En el numeral 6, contribuir a la tecnificación de la actividad agropecuaria mediante la formación y especialización de profesionales agrícolas a nivel medio. Vean ustedes que estamos hablando de que se debe de tecnificar. En nuestro país tenemos muy pocas instituciones que se dedican a la tecnificación de la actividad agropecuaria. Por años hemos tenido la Escuela Nacional de Agricultura, ¿sí? La ENA, por años. Eso no recuerdo de qué año nació, pero allí han formado a los bachilleres agrícolas, ¿verdad? Un suficiente espacio de parte del Estado, porque es una escuela que pertenece al Estado, escuela nacional. Entonces ahí se ha tecnificado a muchos agrónomos para que vayan y aprendan cómo hacer todo este proceso agrícola. Y luego tenemos nada más aquí en el sector de Occidente a la UNICAES, que es la que se encarga de formar ingenieros agrónomos. La Universidad Nacional, creo que también se encarga de formar ingenieros agrónomos. Y de ahí no tenemos nada más, solamente esas poquitas escuelas que forman técnicos o profesionales en el sector agropecuario. De nuestro país, la gente agarra para Honduras. Se me ha olvidado ahorita cómo se llama la escuela de Honduras, pero es una escuela que tiene mucha fama, voy a decir, ¿verdad? La escuela de agricultura de Honduras. Y mucha gente de nuestra gente se va para la escuela de Honduras. Muy bien, en el numeral 7, desarrollar y promover políticas de comercialización de los productos y subproductos agropecuarios a fin de asegurar el abastecimiento adecuado y oportuno de los productos básicos de consumo familiar, principalmente los destinados a la alimentación. Muy bien, esta parte de la comercialización o promover políticas de comercialización ya le toca a otro ministerio, ¿verdad? Ya es otro ministerio el que debe de hacerlo, pero en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. O sea, el Ministerio de Agricultura y Ganadería debe de pedir, voy a decir, en conjunto con otro ministerio, que tendría que ser el Ministerio de Economía, esa comercialización de productos a fin de que haya un abastecimiento económico para que los campesinos puedan comprar otros recursos necesarios para continuar produciendo. Establecer y operar mecanismos de control tendientes a garantizar la existencia, la calidad, composición y cualidades de insumos implementados en la actividad productiva. Mecanismos de control, ¿sí? Para generar esa calidad. Ya en nuestro país ya no hay algunos productos a la venta que son altamente
contaminantes o altamente tóxicos han salido del mercado, entre comillas han salido del mercado, ¿verdad? Desconozco si realmente haya un control. Lo necesario es que debe haber un control para que no se genere, un problema mayor, ¿verdad? Muy bien. Me dice Stephanie que no se escucha y no había visto el chat. No sé si todos estarán escuchando. Sí se escucha, Lick. Ok, gracias. Luego tenemos desarrollar y promover políticas crediticias. En cuanto a esas políticas crediticias, que es el ministerio que debe de promoverlas, tenemos un banco, que es el Banco de Fomento Agropecuario, y además el Banco Hipotecario, que es el que se encarga de ese financiamiento a las actividades agropecuarias. Ahora, pues, risible, porque una de las cosas que estaba peticionando el ministro era que se le entregara a él la cantidad de dinero, no sé cuánto, para él ser financista, para que el ministerio sea financista. Dentro de las atribuciones que le corresponden, no dice que va a ser financista, dice que va a promover políticas crediticias. ¿Sí? En la promoción de políticas crediticias es con las empresas que se encargan de generar eso, que parece ser que le iban a inyectar en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo, una cantidad de dinero a Bandesal para que Bandesal sea un ente de crédito. Así es que eso es lo que le corresponde nada más, desarrollar y promover esas políticas crediticias. Y vean ustedes que el financiamiento sea a mediano y a largo plazo. Normalmente el financiamiento va para un año cuando la cosecha se ha generado, ¿verdad? Voy a decir sobre la cosecha. No quiere decir que se empeñe la cosecha. No, el agricultor debe tener un título de dominio de sus tierras y ese es el que hipoteca temporalmente para mientras sale la cosecha y él puede pagar eso. Es un financiamiento, diría yo, a corto plazo, ¿verdad? Es cortoplacista. Pero así es como trabajan allá en el ministerio, ¿cómo se llama? En el Banco de Fomento Agropecuario. Entonces, la idea es que debe de promover políticas a mediano y largo plazo. Además, debe de intensificar la utilización de las técnicas de riego y avenamiento. No hemos visto todavía la ley de riego y avenamiento, más adelante lo vamos a ver, pero es importante esto debido a la escasez en algunos lugares del agua. Entonces, tendría que ser el Ministerio de Agricultura y Ganadería el que deba de enfocar las técnicas para poder tener siempre agua en las comunidades y poder tener siempre cosecha. Porque el riego, aunque no haya invierno, se puede generar producción si hay agua, ¿verdad? Mediante el riego. Y el avenamiento esas son las canaletas o mangueras o tubos, qué sé yo, por donde pase el agua. Eso es avenamiento. Sí, dice en función del uso racional del agua con fines de riego y del máximo aprovechamiento del recurso suelo. Sí, porque una de las dificultades que tenemos nosotros es que nuestro recurso suelo es limitado, muy limitados. Tenemos alrededor de 20.743 kilómetros cuadrados, pero en su mayoría están habitados por personas. Entonces, la cantidad de tierra que tenemos es poca. Por eso es que deberíamos de generar técnicas de riego para el mayor aprovechamiento de las tierras, aunque en sí no estoy de acuerdo con esto, por el hecho de que la tierra no descansa y la tierra debería de tener un periodo para el descanso y así ser más productiva. Entonces, si no le dejamos descansar, imagínense ustedes y yo descansamos, ¿verdad? Para renovarnos, para el siguiente día tener fuerzas y seguir. Si no descansáramos,
creo yo que no aguantamos, no sé cuánto dicen los científicos, pero según yo 5 o 6 días nuestro cerebro no aguanta y quizás moriríamos si no tenemos descanso, pero descansamos. La Tierra debería descansar, pero en este numeral 11 lo que dice es eso, ¿verdad? Que el máximo aprovechamiento del recurso suelo tendría que ser si tenemos técnicas de riego y avenamiento. Y tenemos también el 12, aplicar medidas preventivas y combativas para evitar la introducción y propagación de plagas agropecuarias en el país. Se supone que lo que hizo el presidente es una medida preventiva. Preventiva es cuando no la tenemos, sí, podemos prevenir, podemos adelantarnos. Combativo es cuando ya lo tenemos, sí, vamos a combatir esa plaga o esa enfermedad. Entonces, cuando tenemos técnicos, ellos están pendientes de las plagas, de las enfermedades en la parte de los animales y pueden estar pues pendientes y ver cómo se combaten esas enfermedades. Pero muchas veces lo que falta es técnicos en el área. Recopilar y elaborar las estadísticas agropecuarias. Se supone que debe tener personal, ¿verdad?, que se encargue de ir al campo y elaborar esas estadísticas agropecuarias. Dice, debiendo coordinar su actuación de esta materia con el organismo estatal que se encargue de llevar información básica e indispensable para la formulación y evaluación de planes para el desarrollo integral del sector agropecuario. Estas estadísticas deberán divulgarse periódica y oportunamente. Periódica es cada cierto tiempo, pero esto no recuerdo yo haber leído una estadística agropecuaria, ¿verdad? Luego tenemos promoverla en cooperación con los organismos estatales correspondientes el establecimiento y desarrollo de asociaciones de productores agropecuarios. Promover la cooperación. Esto nació allá por después del golpe de Estado con la reforma agraria, ¿verdad? Nació con la reforma agraria y se crearon muchas cooperativas, ¿verdad? Cooperativas del sector agropecuario. Le faltó ayuda, le faltó fortalecimiento técnico, científico, económico, diría yo también, ¿verdad? Para que esto saliera adelante. Entonces, muchas de las cooperativas se vinieron abajo y quebraron. Se supone de que se debe de seguir trabajando con eso en cuanto a la promoción del cooperativismo. Luego, ejecutar en coordinación con otras entidades del Estado la política de cambios en la estructura y régimen de tenencia de la tierra. Seguimos siempre con una de las funciones que debe tener el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Vean, esa política de cambio en la estructura, que es posiblemente el tema que nos corresponde es hablar de la estructura agraria y además del régimen de la tenencia de la tierra. Sí, porque seguimos emproblemados en cuanto a eso, con el régimen de tenencia de la tierra. Desarrollar programas para fomentar la participación activa de la familia rural en el desarrollo del sector agropecuario e incorporarlo al desarrollo económico y social del país. Programas que fomenten la participación activa. Tuvimos hace muy poco mucha participación, voy a decir, de la Secretaría de la Familia se llamaba Secretaría de Inclusión Social, en donde se crearon, ¿verdad?, estos lugares, Casa de la Mujer, ¿cómo se llama eso? Donde estaba doña Wanda Pinato. Entonces, allí se fomentó un poquito la participación activa de la familia, especialmente con las personas, no voy a hablar de familias normales, sino de las familias monoparentales, porque ahora, pues con esa clasificación que tenemos de familia, no necesariamente hablamos de familia cuando está constituido por padre, madre, hijos, sino tenemos ahora familias monoparentales, es decir, familias que solo tienen madre, hijos o padre e hijos. Entonces, la idea es eso, desarrollar programas en los cuales haya una participación activa, ¿sí? Para que haya
un sector agropecuario más fortalecido. Luego tenemos fomentar y desarrollar la ganadería para un mejor aprovechamiento de la riqueza pecuaria del país. ¿Sí? En cuanto a este rubro, sí tenemos un rubro, puede ser muy bueno en cuanto al fomento de la ganadería, las haciendas muy bien equipadas. Luego tenemos fomentar y regular la pesca y la acuicultura para procurar el aprovechamiento de los recursos bioacuáticos en condiciones científicas y técnicas adecuadas para mejorar la economía nacional y las condiciones socioeconómicas de los que intervienen en tales actividades. Ahí tenemos aquí por esa calle que va para Metapán, no recuerdo, de Metapán hacia allá, no recuerdo cómo se llama el lugar, donde todas las familias se dedican a la acuicultura. Sí, pero eso fue por una ayuda de una organización de Japón, espero que haya sido de Japón, porque si fue de Taiwán ya se fueron. Porque todo lo que teníamos con la ayuda de Taiwán y mucha presencia de Taiwán, cuando se rompieron las relaciones con Taiwán y se fortalecieron con China, toda la ayuda de Taiwán se nos fue, ¿verdad? Así es que espero yo que haya sido con Japón, pero no era nuestro país el que estaba ahí presente, sino que era un programa de ayuda de otros países que había hecho que las personas se dedicaran a la acuicultura y de ahí sale suficiente cantidad de pescado para el consumo humano. Tenemos propiciar el mejoramiento en la producción e industrialización del café, algodón y azúcar con base en investigaciones científicas. Vean que es una de las funciones que tiene el ministerio, ¿sí? Producción e industrialización del café. Siempre nos habla del algodón, pero ya este producto no es una base de la economía en nuestro país. Sí, el azúcar y el café, aún con todas las dificultades que tenga el café, ¿verdad? Sin embargo, pues ya en este periodo se ha creado un fondo que va a ir a fortalecer la parte del café, ya reconociendo que este rubro del café crea muchos empleos, muchos puestos de empleo para las personas que viven en el sector rural. Y el azúcar, que ya una vez les he comentado, tenemos algunas plantaciones de azúcar y tenemos ingenios donde se procesa el azúcar, y este producto es uno de los productos muy bien cotizados en el mercado internacional. Nuestro azúcar es de muy buena calidad y los que han viajado no me dejarán mentir que el azúcar de otros países como que no mucho, ¿verdad? Pero nuestro azúcar es de muy buena calidad y además tiene vitaminas, es muy buen azúcar, entonces es muy bien cotizada en el mercado internacional. Por eso es que se le debe dar más apoyo a estos sectores, ¿verdad? Y prohibir, diría yo, que los terrenos que tienen la vocación para el cultivo de la caña de azúcar sean industrializados o sean lotificados para viviendas. Y por último, las demás atribuciones que establezca la ley por ley o por reglamento. Ahí tenemos que los numerales 3, 4, 13 y 14 han sido derogados y ahí está el decreto por el cual fueron derogados. ¿Por qué les presento eso? Porque estamos hablando de la política agraria. Y estos artículos que les he leído, perdón, estos literales que les he leído, deben de formar parte de esa política agraria, ¿verdad? Ya desarrollarlos en la política agraria. ¿Cómo es que se va a propiciar toda esa parte técnica, científica? ¿Qué metodología se va a utilizar? ¿Cuáles son las enseñanzas que se van a ir a dar? ¿Con qué recursos se va a contar? ¿Verdad? Todo eso desde la educación, ¿verdad? Porque ya les decía yo que tenemos pocas escuelas que se dedican a la parte de tecnificación de los profesionales. Muy bien. A ver, ¿algún comentario al respecto? ¿Habrán micrófonos? Ajá.
¿Qué pasó? ¿No hay comentarios? Muy bien, si no hay comentarios, vamos a hablar un poquito de la estructura agraria. Muy bien. Para hablar de la estructura agraria, no vamos a dejar de lado el hecho de que es todos los componentes del sector rural dedicados a la agricultura los que deben formar parte de esa estructura agraria. En un libro editado por la UCA nos dice que la idea materialista de que la estructura económica determina la forma de organización social se convierte en un elemento clave para el análisis de la realidad rural salvadoreña. La estructura económica, vean, dice, puesto que en ella se encuentran contenidos diversos factores, tanto productivos como sociales. No vamos a hablar del sector agrario, solo del elemento producción, sino debemos también hablar de que son personas las que se dedican al cultivo. Por lo tanto, debemos hablar de esos factores sociales que inciden en el sector agropecuario, en el sector rural. Dice, de ahí la importancia de incorporar el concepto de estructura agraria como componente integrador de la realidad, ¿sí? Desde esos dos puntos de vista, hablando de la estructura económica y hablando también de la estructura social. Pero eso es una idea materialista, ¿sí? Según Muñoz Conde, hola. Entonces, en estructura económica solo se va a dar en cuestión a la economía del país. Bueno, la idea es que dentro de la estructura agraria no solamente nos enfoquemos en la parte económica, ¿sí? Sino que también nos enfoquemos en la parte social, en la estructura social. Sí, porque si hablamos de la estructura económica, más adelante se los comento, estamos hablando de una estructura agraria capitalista, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que en la estructura agraria económica puede ser capitalista o puede ser no capitalista, ¿sí? Entonces, pero no debemos de dejar el enfoque social, porque cuando nosotros nos aislamos de la parte social y le damos más importancia al capital, es donde se dan atropellos a la persona humana. ¿Sí? Sí. Pero ese es mi punto de vista, ¿verdad? Que probablemente con mi forma de pensar con algunos no encaje. Sin embargo, no, siempre pienso que no es que ustedes deben de pensar como yo, sino yo les presento la información y son ustedes los que van a decidir, ¿verdad? En cuanto a qué es lo que voy a tomar y qué es lo que yo voy a dejar, ¿verdad? Dice que Muñoz, cuando habla de la estructura agraria, dice la distribución y orden de los factores de producción que permiten describir y analizar los aspectos fundamentales de la sociedad agraria en sus diversas relaciones. O sea, en esa relación que tiene el campesino con la tierra, el campesino con el dinero, ¿sí? El campesino con otros sujetos agrarios. O sea, las diversas relaciones, a esas se refiere Muñoz, ¿verdad? Distribución y orden, dice, de los factores de producción. Entonces, vean cómo define Muñoz la estructura agraria. Dice, este actor concentra su visión en el factor humano cuando habla de productor y trabajador rural y considera los factores materiales, porque son otros elementos que no los podemos vincular en el sector agropecuario. Hablamos de la tierra, hablamos del agua, hablamos del clima y hablamos, por supuesto, del capital, ¿verdad? Pues no podemos hacer nada si no hay dinero
por en medio para poder ir a trabajar. Voluntad se puede tener, pero si no hay dinero para comprar el grano, para ir a sembrarlo, no hay abono, no hay dinero para el abono, pues poco o nada nos hacemos solo con la voluntad, ¿verdad? Y además debe de involucrar aspectos normativos, es decir, leyes, contratos. Dice que eso es complementario y dinamizador de la estructura. Entonces, en la estructura agraria podemos considerar que tenemos todos estos elementos: el factor humano, los factores materiales y la parte normativa. La estructura agraria integra un conjunto de relaciones entre la población rural, la tierra que se trabaja y el producto de dicho trabajo. Eso lo dice Furtado, ¿sí? Integra un conjunto de relaciones entre la población rural, ¿sí? Porque tenemos, por ejemplo, cuando estamos ya hablando de la organización en el trabajo, en un lugar que esté bien estructurado, estamos hablando que hay capataces, que hay jornaleros, ¿sí? Y esta población rural, que es la que se dedica al cultivo de la tierra, es parte integrante de la estructura agraria. La tierra, no solo la tierra así, ¿verdad?, sino que la tierra es todos los componentes que tiene esa tierra: el agua, el clima que afecta o desafecta la producción, ¿sí? Y tenemos también el dinero, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de dinero, como se trabaje la tierra, así vamos a tener mayor producción o productividad, aunque muchas veces no es tan vinculante el dinero, porque sí es necesario para comprar, pero ahora depende de otros factores, la producción y la productividad. Depende del factor clima, que en últimos tiempos pues afecta mucho, o depende de otras condiciones. Imagínense ahorita, ¿quién se iba a imaginar que iba a haber un problema tan grave que nos iba a nos iba a aislar a todos y que no iba a haber transporte? Porque lo que ha afectado ahorita al campesino es que no ha habido transporte para llevar sus productos a las comunidades, para ir y comprar los insumos que necesitaba para la producción. No había transporte. Entonces, si le hacían un viaje, le estaban cobrando 15 o 20 dólares para poder llevarlo al pueblo, voy a decir, a comprar los productos. ¿Quién se imaginaba eso allá cuando comenzamos, verdad? En los primeros meses de este año. Sí, algo les contaba yo de que lo que había dicho el ministerio y que habíamos que cuidarnos, pero nunca que nos iban a aislar por tanto tiempo. Todavía estamos en ese problema. Entonces, todos esos factores que son ajenos a la producción pueden impactar al sector. Luego dice: la relevancia del concepto de lo agrario está determinada por la incorporación de los aspectos sociales derivados de las relaciones de producción presentes en el área rural, como resultado de la propiedad y tenencia de la tierra. Aquí hablamos de dos elementos: la propiedad y la tenencia, que no es lo mismo propiedad y tenencia de la tierra. Sabemos que una persona que es propietaria de la tierra tiene, ¿qué dice en civil? Tiene el uso, el goce y la disposición del bien. No sé si me ha quedado algo ahí. Uso, goce y libre disposición del bien, cuando es propietario de la tierra. Pero muchas veces no es propietario de la tierra, sino solo tiene una tenencia de la tierra, y con esa tenencia pues se dedica a la producción o al cultivo de esa tierra. Entonces, eso es lo que dice en cuanto a ese concepto, ¿verdad?, de la estructura agraria. Siguiendo lo anterior, se divide la estructura agraria en tres componentes: la estructura productiva, la estructura de la tenencia de la tierra y la estructura social. En la estructura productiva vamos a hablar de todos los elementos que involucra, ¿verdad? En la estructura de la tenencia de la tierra vamos a hablar de si es propietario, si es arrendatario. Y en la estructura social, esa que es un poquito difícil de hablar, porque cuando Karl Marx nos habla de
del proletariado, ¿se acuerdan? Del proletariado y la burguesía. O sea, dos sociales bien definidas. En la estructura productiva se definen las características de quienes producen, ¿sí? Así como los recursos productivos disponibles y su combinación, a manera de establecer las distintas formas y tipos de explotación que determinan las características de la estructura social. ¿Quiénes producen en una estructura productiva? ¿Verdad? ¿Con qué recursos producen? ¿Qué recursos son los que tiene disponibles para la producción? En la estructura de tenencia de la tierra, en esta se hace referencia a la importancia que de esta, es decir, de la tierra, como factor de producción y como fuente de concentración de la riqueza. De esta estructura se deriva el vínculo que las personas establecen con la tierra, es decir, la forma de organización del territorio, los usos que se le asignen a la tierra y la distribución de la misma. En cuanto a ello, estamos hablando de que todavía a estas alturas tenemos algunas dificultades en cuanto a la tenencia de la tierra. Después de haber tenido una reforma agraria, todavía tenemos problemas con los títulos de propiedad, tenemos problemas con la ayuda técnica, tenemos problemas con la ayuda científica, tenemos problemas con la formación de las cooperativas o con que se destruyeron la parte de las cooperativas, que todavía está ahí, pero no pudo seguirse, hubo un tremendo endeudamiento. A principios del año, con esto de la pandemia, hubo un decreto de que se iba, voy a decirlo así, lo voy a parafrasear, no recuerdo exactamente cómo dice el decreto, pero era de darle un poquito más de plazo a las personas que ya habían caído en mora con las instituciones financieras y que ya las instituciones financieras estaban demandando la entrega de las propiedades. Porque les decía, sí, hay créditos a la producción, pero estos créditos a la producción, el que da el crédito lo amarra con una hipoteca. Entonces la gente termina hipotecando sus tierras para poder generar el dinero necesario para poder producir. Licenciada. Diga. Entonces, cuando está hablando de eso, entonces los agricultores hacen préstamos, entonces, préstamos a los bancos o ¿qué dice usted? Para la tierra, para cosechar, ¿o cómo? Así es, en su mayoría los agricultores hacen créditos a la producción. Más adelante, cuando veamos los contratos, vamos a ver este tipo de contratos. Así se llama, créditos a la producción. Y son créditos que van garantizados con el título de propiedad o la escritura de propiedad del inmueble que le pertenece a este agricultor, ¿sí? ¿Cuántos son las cuotas? Normalmente son pagados al sacar la cosecha. Por ejemplo, si es por la cosecha de maíz, allá por agosto, septiembre, el agricultor tendría que ir a pagar la cantidad de dinero más los intereses que generó por el préstamo que obtuvo, porque no tiene otra entrada este agricultor más que hasta que saque la producción y pueda pagar ese crédito. Entonces, muchos agricultores hacen esto. Si ustedes se van ahí al Banco de Fomento Agropecuario, ahí se van a dar cuenta de cuánta gente hace uso del crédito a la producción, hipotecando sus tierritas sobre sobre la esperanza del cultivo. Pero ¿qué pasa cuando ese cultivo fue asolado por una sequía, por ejemplo? O por una inundación, por la pandemia que ha ido tanta pérdida. Entonces, lo que sucedió en este año fue eso. La gente ya no podía pagar sus créditos. Entonces, ¿qué hizo ahí? El Estado tiró un salvavidas en el sentido de obligar, porque que obliga a la financiera a que le dé un tiempo, que extienda el tiempo, que extienda el plazo
a los agricultores para poder pagar esos créditos. Imagínense ustedes, en algún momento pues habrá que generar de parte del Estado una especie de condonación de deuda, porque al no poder pagar estas deudas, ¿verdad? No creo yo que el Estado se vaya a poner en condiciones de que los agricultores pierdan sus tierras que han hipotecado. Gracias, Lic. A la orden, Licenciado, caballero Duarte. otra Diga. pregunta. En cuestión del laboratorio, le quería decir de que ya como la parte del primer laboratorio tiene que ir unidos con la parte del segundo laboratorio. No, la parte del segundo laboratorio solo desde donde me entregaron del primer laboratorio hasta la fecha que toque el segundo laboratorio. Sí, solo esa parte. Hasta el último es que van a hacer un solo librito. Ahorita vamos por partes. Va, está bien. Gracias. Ok. Y finalmente hablamos de la estructura social, que en la estructura social contiene a los distintos grupos y sectores sociales, así como el tejido de las relaciones a través de los cuales se va conformando la dinámica social. Esta estructura incluye los sistemas normativos y los elementos culturales distintivos de los grupos inherentes a la dinámica social. Vean distintos grupos y sectores sociales. ¿Quiénes integran el sector rural? ¿Verdad? Estamos en algunos casos hablando del derecho de género, porque en muchas comunidades son las mujeres las que forman estos grupos sociales agrícolas. Entonces, habrá que ver en esa estructura social que, vuelvo a citar a Karl Marx. Karl Marx hablaba de que el sector agropecuario podría ser generador de riqueza, pero él hablaba de dos grupos nada más, ¿verdad? De la burguesía y proletariado. Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso, y especialmente cómo es un ente de riqueza. O sea, podríamos decir que el sector agrícola puede ser generador de riqueza, pero depende quizá en gran medida de cómo se maneje eso. Porque si se empeñara un poquito más en darle más ayuda técnica y científica, profesional, educacional a este sector, quizás estaríamos hablando sí, de una riqueza económica, porque la riqueza no solamente es en la parte económica, podremos tener riqueza en la parte de la salud, de la paz, de la tranquilidad, del oxígeno que se respira en el sector agrícola, ¿verdad? O en el campo. O sea, la riqueza no solamente la deberíamos de ver en la parte económica. Sin embargo, pues cuando Karl Marx habla de la riqueza se refiere al capital, ¿verdad? Hasta su libro así se llama, ¿verdad? El capital. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? No, licenciada, por mi parte no. Muy bien. Hemos hablado entonces de los componentes que debe tener, que debe involucrar la política agraria, ¿verdad? Que les traía ahí todos los numerales del artículo de la ley orgánica del Ejecutivo, ¿sí? Del órgano ejecutivo. Y hemos hablado de la estructura agraria, que la estructura agraria tiene estos tres componentes, y vean cómo toda esa estructura agraria va implícita el ser humano. O sea, no podemos hablar de una agricultura si no nos enfocamos en el ser humano. Entonces, ese agricultor, igual que cualquier otra persona, es un ser que
necesita que se le dignifique su trabajo, ¿verdad? Porque hemos dejado de hablar de los sujetos agrarios, creo que más adelante lo vamos a tocar, que los sujetos agrarios, dentro de los sujetos agrarios tenemos al trabajador del campo. Y ese trabajador del campo es necesario que se dignifique su trabajo, que se le dé todas las prestaciones, las herramientas necesarias, porque su labor que hace es tan importante como la labor que estoy haciendo yo en este momento, ¿verdad? Quizás más importante todavía. Entonces, necesitamos que haya un cambio en ese sentido, que la normativa, ¿sí?, las leyes vayan y hagan que este ser humano tenga una calidad de vida, que se dignifique su trabajo, que se dignifique todo lo que hace, toda su producción, y que si realmente hay productividad, esta realmente sea pagada como debe ser, ¿verdad? Porque cuando nos vamos al mercado, ¿verdad?, pensamos que debe de estar regido por las leyes del mercado, ley de la oferta y la demanda, pero como nuestros mercados los abastecemos de productos internacionales, entonces muchas veces tenemos sobreoferta y lo que saca nuestro productor lo vemos, pues voy a decir con precio más bajo. Entonces no se le da de veras no se le da el mérito que este merece. Entonces hemos visto hasta ahí lo que son la estructura agraria, y vamos a quedarnos hasta aquí con la clase locutada, y nos quedamos, si gustan ustedes, con el WhatsApp para comentar algún aspecto que les haya ahí quedado como pregunta. Les voy a mandar las diapositivas todas al WhatsApp, aunque ya están todas en el aula virtual. A ver. Comentamos. Comentamos algún aspecto importante sobre esta presentación y nos quedamos así con los comentarios en WhatsApp.